Capítulo 40 No sé, 1. Kale le sonrió gentilmente al príncipe y comenzó a pensar. No lo sé, no lo sé. El dragón negro siguió preguntándose por qué un dragón alguna vez usaría su magia para un hombre tan inútil y cómo nunca haría tal cosa, pero Kale hizo todo lo posible por no escuchar. Sus pupilas también están teñidas. Este debilucho definitivamente está tramando algo. Débil humano, ten cuidado. Si dejas de hablar, creo que estaré bien. Esta persona tampoco es muy débil. Débil humano, ten mucho cuidado. Morirás. Mier asterisco A. Kale estaba asustado de este dragón negro que estaba explicando cosas inútiles por primera vez. Al mismo tiempo, la mente de Kale comenzó a pensar rápidamente. La madre del príncipe no era la reina. Ella era una concubina y originalmente era una sirvienta, uno de los ciudadanos que trabajaba en la familia real. La madre del tercer príncipe era la reina actual. Se dice que la madre del príncipe heredero tuvo una muerte cuestionable cuando el príncipe heredero era joven. Kale comenzó a pensar naturalmente en la verdadera identidad de la madre del príncipe heredero. Se sabía que el príncipe era normal, pero el dragón decía que no era débil. En la novela, incluso Choyan juzgó que el príncipe heredero era normal. Entonces, ¿qué estaba escondiendo? ¿Y cómo se enteró el dragón? No, ya sea que lo oculte o no, no es asunto mío. Kale no escuchó el murmullo del dragón negro. Cosas más interesantes del príncipe heredero estaba seguramente diciendo, ya que el dragón negro continuó hablando sobre el príncipe heredero. Comillas. El señor Kale parece ser un poco como yo. El príncipe heredero estaba diciendo algo, pero Kale estaba demasiado ocupado pensando en las cosas, por lo que respondió casualmente. Su Majestad, esa declaración es el mayor honor de mi vida. El príncipe heredero soltó la mano de Kale como si estuviera nervioso. Kale no notó el nerviosismo y dio un paso atrás sin una palabra, moviéndose detrás de Eric. Era fácil usar a Eric como escudo cuando las cosas se complicaban. El príncipe heredero observó a Kale con curiosidad, antes de volver su mirada hacia Eric. Eric comenzó a hablar con el príncipe heredero una vez más. Kale lo miró y comenzó a pensar. Hay una razón. Había una razón por la que el príncipe heredero desconfiaba del segundo y tercer príncipe. También había una razón por la cual el favor del rey fue repentinamente al tercer príncipe. Pudo adivinarlo todo. No es realmente su hijo. ¿O hay un secreto diferente para su nacimiento? La mente de Kale fue a un drama que Kim Rock subió mientras trabajaba en un restaurante después de graduarse de la escuela secundaria. El príncipe heredero, Alberu Crossman, era naturalmente el personaje principal. Kale se reafirmó una vez más. Estate quieto. Él estaría quieto de aquí en adelante. Tomó la decisión de no enterarse de nada más. Kale cumplió a fondo esa promesa. Hoy no bebió alcohol y eso llevó a los nobles de otras regiones que nunca antes lo habían conocido, a acercarse a él para conversar. Kale miraba a Eric cada vez y Eric se puso a trabajar. Después de que esto sucedió un par de veces, Kale murmuró en voz baja para sí mismo. Oh, esto es bastante bueno. Gilbert y Amiru se estremecieron después de escuchar ese murmullo silencioso y comenzaron a hablar entre ellos usando sus ojos. ¿No es esto raro? Cierto. Los dos se alejaron un poco de Eric y Kale. Sin embargo, Kale miró a la joven Amiru y Amiru dejó de moverse hacia atrás después de hacer contacto visual con Kale. Por cierto, joven Amiru. Sí. Escuché que la costa de tu territorio es extremadamente hermosa. Es verdad, por supuesto. Los acantilados que dominan la costa son muy hermosos. Hermoso mi C asterisco lo. Kale pensó en el acantilado y en cómo sería extremadamente difícil ganarse el sonido del viento. En la novela, el sonido del viento era un poder antiguo que un miembro de la facción no mago en el reino Wiper terminó encontrando. Aunque podría ser extraño que una persona del reino Wiper terminara con un poder antiguo en el reino de Rohan, también había una larga historia detrás de eso. De todos modos, ese poder fue originalmente para un asesino de magos, un tonto extremadamente brutal que aparece cerca de la segunda mitad de la guerra civil.
Él ya era lo suficientemente fuerte como para no darle mucho uso. La torre mágica caerá pronto. Después de la guerra civil, se construiría una nueva torre mágica en el sitio de la torre mágica caída, y Rosalind terminaría estando a cargo de esa nueva torre mágica. Choi-An, el asesino de magos y el príncipe heredero del imperio. Estas tres personas son las que aparecen como los héroes de todos los incidentes en el medio del continente occidental. La novela también discutió cómo la reina de la selva del sur del continente occidental terminó involucrándose también en el asunto de unificar el sur. Dejando a un lado la organización secreta con la que Choi-An se encuentra constantemente, este continente romperá su paz de 200 años para comenzar a luchar por el poder. Kale miró a Eric que estaba lidiando con todo por él, y miró el reloj. La fiesta terminaría pronto. Por supuesto, los nobles estaban esperando el momento de la conversación que sucedería después de la comida. No es de mi incumbencia. No era asunto de Kale. Joven maestro Gilbert, debería poder irme después de que termine la comida, ¿verdad? Gilbert miró hacia Kale que estaba comiendo fruta tranquilamente como si estuviera de picnic y asintió con la cabeza. Sí, planeamos reunirnos con el príncipe heredero después de la comida, pero probablemente no planeas ir con nosotros, ¿verdad? Sí, qué bien haré allí, ustedes tres están más informados sobre la información de inversión. La expresión de Gilbert cambió ante las palabras de Kale. Parecía estar un poco sorprendido. Comillas. ¿Has leído el documento? Un poco. Kale respondió casualmente, antes de mirar al príncipe heredero que se levantó de su asiento. Estaba a punto de anunciar el final de la comida. Kale no descubrió la verdadera razón detrás de la reunión de hoy, pero no se sintió decepcionado por ello. No saber significaba que no había posibilidad de que se viera atrapado en eso. Pero Kale comenzó a fruncir el ceño después de escuchar las palabras del príncipe heredero. Fue un placer compartir esta cena con todos ustedes esta noche. He preparado una fiesta de vino sencilla para los que puedan estar interesados, así que disfruten. También he preparado un lugar para todos ustedes en la celebración de cumpleaños que se avecina. El príncipe heredero Alberu dijo todo esto con una expresión bastante agradable. Espero que todos estén allí para compartir las alegrías del día. Suspiro. Kale contuvo el suspiro. Aunque Alberu estaba diciendo que esperaba que todos estuvieran allí, los estaba obligando a estar allí. Supongo que estaré en la plaza cuando estallen las bombas. Aunque era de esperar, a Kale no le gustó mucho. Entonces concluyamos esta cena. Kale se levantó de su asiento. La mayoría quería ir a la fiesta del vino con el príncipe heredero y el segundo y tercer príncipes, pero los que no estaban aprobados para reunirse con el príncipe heredero no podían ir, aunque quisieran. Kale miró hacia la silla de ruedas que pasaba junto a él. Taylor pasó junto a él y Cage, que empujaba la silla de ruedas de Taylor, lo siguió directamente y susurró en voz baja que solo Kale podía oír. Hasta luego, nuestro hermano pequeño. Dije que no quería ser su hermano pequeño. La mirada de Kale mostró claramente sus sentimientos, pero Cage simplemente fingió no entender y se dirigió hacia el príncipe heredero, mientras pretendía ser una sacerdotisa buena y pura. Joven maestro Kale, déjame acompañarte. Joven Amiru. Amiru se acercó a Kale y se ofreció a caminar con él. Kale miró hacia el cabello verde de Amiru y su expresión tranquila pero sofisticada, y preguntó casualmente. ¿Te preocupa que cos problemas al salir? Desafortunadamente, el joven maestro Neo también regresó temprano. Ella estaba diciendo que iría con él en caso de que Neo intentara comenzar algo nuevamente. Kale se dirigió hacia la puerta del salón de banquetes sin más preguntas con Amiru a su lado. Los dos llegaron al carruaje de Kale sin decir mucho, y encontraron a Ron esperando junto al carruaje. Joven maestro Kale, buen trabajo hoy. Kale asintió con la cabeza ante las palabras de Amiru. Fue difícil, pero tienes que volver y trabajar un poco más, joven Amiru. Amiru sonrió y comenzó a hablar. Es porque necesitamos recibir buenas noticias. Sin embargo, Kale podía sentir la desesperación en su voz. La costa noreste era realmente un terreno inútil.
Era un lugar lleno de acantilados sin nada más interesante. Además, los remolinos alrededor de los acantilados también eran un problema. Las personas experimentadas que vivían en el territorio sabían cómo evitarlos, pero era un lugar peligroso para los demás. El sonido del viento es responsable de los remolinos. Amiru y Gilbert querrían invertir algo en este mar inútil, pase lo que pase. Kale miró hacia Amiru, quien habló con una expresión extraña en su rostro. Creo que somos capaces de obtener tales resultados. Joven Amiru. Sí, joven maestro Kale. Kale pensó que no estaría mal ayudar a Eric, Gilbert y Amiru, con quienes trabajaba hoy como la gente bestia bajo su mando. Todavía necesitaban un equilibrio de poder en la reunión de los nobles del noreste, y Amiru parecía alguien que guardaría secretos bastante bien. Creo que Su Alteza estará bastante interesado en esta inversión. Yo también lo creo. Amiru estuvo de acuerdo con la declaración de Kale. Fue porque el príncipe heredero recordó el problema, incluso sin que Eric lo mencionara primero. Hablaste de una inversión para el turismo, ¿verdad? Sí. Invertir en turismo aprovechando los acantilados costeros. En opinión de Kale, fue completamente inútil. Se acercó a Amiru y le susurró al oído. Si tiene una necesidad desesperada de inversión, creo que sería bueno que pensara en el valor de la ubicación de su costa en relación con el reino Wiper y los otros reinos del norte. Perdón. Kale se encogió de hombros ante la confundida Amiru y añadió. Por supuesto, sería mejor que mantuvieras lo que te acabo de decir. Comillas. Recordaré tus palabras por ahora. Kale estaba satisfecho con Amiru, que parecía confundida, pero mantuvo la boca cerrada. Se subió al carruaje y saludó a Amiru. Amiru movió ligeramente la cabeza para responder a su saludo. Kale comenzó a hablar con Ron, que estaba cerrando la puerta del carruaje. Vámonos. Sí, joven maestro. El carruaje pronto comenzó a moverse. Kale miró a Amiru, que estaba contemplando seriamente lo que Kale había dicho sin regresar, y comenzó a pensar en la costa noreste. La costa noroeste estaba formada por playas de arena. En comparación, la costa del territorio de Amiru y Gilbert era complicada, con muchas islas pequeñas. Además, también estaban rodeados de acantilados afilados. Finalmente, solo había unos pocos lugares donde los barcos podían anclar con seguridad. Por supuesto, los pescadores eran veteranos que podrían evitar el remolino para pescar con seguridad sin ningún problema. Solo pensaban en recorridos y visitas turísticas porque la paz había durado tanto. Pero el príncipe heredero sabrá que el fin de la paz se acercaba rápidamente. De todos modos, todo lo que tengo que hacer es ir a buscar el poder antiguo antes de que ese mago se lo lleve él mismo. Kale decidió no pensar más en eso. Esa noche, se le entregaron 2 informes a Kale mientras regresaba del banquete. Encontramos 4 de las bombas mágicas. En la novela, había 5 ubicadas en diferentes lugares y 5 ubicadas en personas. Todos estaban alrededor de la plaza. Muéstrame el mapa. Kale extendió su mano hacia Choyan. Choyan había dejado al dragón negro en el sitio de las bombas mágicas y había regresado solo. Parecía haber regresado rápidamente, ya que tenía sudor en la cara. Encontramos uno, y luego corrí con el dragón en mis brazos para mirar detenidamente por todas partes. Terminamos encontrando 3 más en el proceso, pero nada más. Estoy seguro de que debemos buscar en otro lugar que no sea la plaza, pero no había ninguno en los lugares que hemos buscado hasta ahora. No hay necesidad de apresurarse, ya que estará seguro hasta el día de la celebración en 2 días. Pero es mejor deshacerse de las cosas peligrosas antes. Vamos a robárselos temprano en la mañana del día de celebración. Comillas. Disculpe. Las bombas mágicas que Kale conocía requerían que el desarrollador enviara una señal para hacerlas explotar. Sin embargo, para cualquiera en el nivel de magia del dragón negro o incluso de Rosalind, fue bastante fácil cortar la conexión entre el desarrollador y las bombas, incluso si tomó algún tiempo hacerlo. Así fue como Rosalind pudo destruir las bombas sobre la gente de la novela. Eso debe hacerse el día de la celebración. Esa era la única manera de hacer que ese mago sediento de sangre pensara que todo estaba bien. Robarlos. No los vamos a destruir.
Kale le devolvió el mapa al confundido Choyan y comenzó a hablar. ¿Por qué destruiríamos cosas tan útiles? Incluso si las bombas no se pueden usar, el maná densamente empaquetado en el interior era un ingrediente bastante útil. Lo usaré para mí. Choyan pensó que la sonrisa de Kale era bastante furtiva. Kale continuó hablando con Choyan, quien aceptó el mapa con una expresión confusa. Sigue buscando ya que puede haber más. Vuelva a consultar varias veces para ver si la ubicación de la bomba también cambia. Choyan y el dragón negro ahora deberán permanecer escondidos alrededor de la plaza y continuar investigando. Será difícil, aburrido y extremadamente agotador para sus mentes, pero no era algo que Kale fuera a hacer él mismo. Kale miró hacia Onihong, quienes acababan de despertar de su siesta y empezaron a hablar. Es hora de pagar. Kale también habló con Choyan. Ve a trabajar. Los dos gatitos que se frotaban los ojos con cansancio, y Choyan se pusieron a trabajar como Kale le había indicado. Kale los observó tranquilamente saltar de la ventana de la terraza, antes de beber el vino que no tuvo la oportunidad de beber en el banquete, antes de quedarse dormido. Se le entregó una información a Kale mientras dormía. Kale pudo escuchar las noticias después de despertarse. Billos iba a llegar hoy a la capital, la víspera de la celebración del cumpleaños. Kale inmediatamente se dirigió a la posada donde se encontraría con Billos. Era el lugar donde se alojaban los 10 niños lobo. Por supuesto, On-Hong y Locke estaban con Kale mientras se dirigía a la posada. Pensó en lo que Locke acababa de decir y preguntó, ¿quieres que me ocupe de tus hermanos? Sí, esa es la condición para mi trato. ¿Y qué puedes hacer por mí? No soy solo yo quien lo hará. Locke respondió sin dudarlo. Si no eres solo tú, ¿quién más? Locke respondió rápidamente. Mis hermanos lo harán conmigo. Somos más fuertes como grupo. Kale sintió que la nuca se le volvía fría. De ninguna manera. Locke golpeó sin piedad a Kale con otro golpe mental. La tribu del lobo azul tiene una historia famosa de ser caballeros fuertes. Esa historia no es algo que necesite saber. Kale se alejó de Locke, que estaba sentado frente a él en el carruaje.